Atención, mentes que se atreven a la verdad más incómoda. Hoy, en Apocalipsis Rojo, vamos a destapar una de las afirmaciones más audaces y heréticas de la filosofía de Baruch. Spinoza, Adán y Eva, la primera, mentira de Dios. Prepárense para desmantelar el relato fundacional de la humanidad y confrontar la idea de que la propia divinidad, tal como la conocemos, es una construcción. Este contenido se presenta con fines puramente educativos y de exploración filosófica y teológica crítica. Nuestro objetivo es analizar las desafiantes implicaciones del pensamiento de Spinoza sobre el relato del Génesis, la naturaleza de Dios y el origen del mal. Buscamos estimular la reflexión crítica, no promover acciones dañinas o faltas de ética. Aborden este tema con una mente abierta y respetuosa. La historia de Adán y Eva es más que un simple relato. Es el cimiento de la teología occidental. Nos enseña sobre el pecado original, la desobediencia, la caída del hombre y la justificación de la intervención divina. Es la base de nuestra comprensión del bien y del mal, de la culpa y la redención. Pero, ¿qué sucede si la lógica implacable de Spinoza nos revela que esta historia no es una verdad literal, sino una ficción? ¿Y si el engaño no vino de una serpiente, sino de la propia narrativa, y el Dios que en ella actúa es una invención humana, una primera mentira para controlar y explicar lo inexplicable? Si están listos para desmantelar nociones reconfortantes sobre el origen de la humanidad y explorar una perspectiva que, aunque pueda parecer sacrílega al principio, ofrece una coherencia filosófica brutal, entonces les insto a quedarse hasta el final de este video. La comprensión de por qué, para Spinoza, el relato de Adán y Eva es la primera mentira de Dios requiere atención total a cada detalle, así que les hago un llamado directo. No se desconecten hasta el último segundo. La riqueza y la provocación del pensamiento de Baruch. Spinoza se construyen argumento tras argumento. Si se pierden una parte, la profundidad de esta confrontación con la verdad religiosa se perderá, y su entendimiento quedará incompleto y quizás malinterpretado. Sabemos que la idea de que Adán y Eva son la primera mentira de Dios es una provocación extrema, casi blasfema para muchos. Sin embargo, en la filosofía de Spinoza, no es un ataque gratuito, sino una conclusión necesaria de su riguroso análisis textual y filosófico. Él no buscaba ofender, sino liberar la mente de la superstición. Este viaje intelectual no busca destruir la fe sin ofrecer nada a cambio. Por el contrario, lleva la razón a sus últimas consecuencias. Spinoza, con su rigor implacable, nos obliga a examinar las bases de nuestras creencias y a buscar una comprensión más profunda de la realidad, liberada de mitos y temores infundados. Prepárense para una inmersión en un sistema de pensamiento que revolucionó la filosofía y que sigue siendo una fuente de controversia. La afirmación Adán y Eva, la primera mentira de Dios, cuando se analiza desde Spinoza, tiene implicaciones profundas para nuestra concepción de la verdad, la moralidad y la propia naturaleza de la existencia. Cuando Spinoza se refiere a Adán y Eva, la primera mentira de Dios, no está acusando a un Dios personal de engañar, sino señalando que el relato bíblico del Génesis y el Dios que en él se presenta son construcciones humanas que distorsionan la verdadera naturaleza de la realidad y de lo divino. Primero, la Biblia como obra humana, no dictado divino literal. Spinoza fue un pionero en la crítica bíblica, argumentando que el Génesis, como el resto de la Biblia, fue escrito por hombres. Estos autores, al no comprender las causas naturales de los fenómenos, atribuyeron eventos y leyes a la voluntad de un Dios antropomórfico. Segundo, la mentira como una proyección de la ignorancia humana. El relato de Adán y Eva para Spinoza es una forma alegórica o mítica de explicar la ignorancia humana y la servidumbre a las pasiones. No es un evento histórico. La mentira de Dios se refiere a la falsa concepción de Dios, que este relato promueve, un Dios que prohíbe, prueba y castiga. Tercero, Dios es la naturaleza, Deus sive natura, amoral e impersonal. El Dios de Spinoza no tiene voluntad, emociones, ni puede mentir o engañar. Es la sustancia infinita,
el orden necesario de todo lo que existe. Un Dios que prohíbe el árbol del conocimiento y castiga la desobediencia es una invención humana para controlar el comportamiento. Cuarto, el pecado original como una falacia. Para Spinoza, el mal no es una desobediencia a un mandato divino, sino la ignorancia y la servidumbre a las pasiones. La historia de Adán y Eva inventa un pecado original para justificar la culpa y la necesidad de una redención externa, desviando al hombre de la verdadera beatitud que reside en el conocimiento racional. Quinto, la liberación del miedo y la culpa. Al desmitificar el relato del Génesis, Spinoza libera al individuo del temor a un Dios vengativo y de la culpa heredada del pecado original. Esto permite una ética basada en la razón y la búsqueda de la verdadera libertad, no en la obediencia a mandatos arbitrarios. Sexto, la mentira del libre albedrío humano en el Génesis. El relato implica que Adán y Eva tuvieron libre albedrío para desobedecer. Para Spinoza, el libre albedrío es una ilusión. Todo está determinado por la necesidad de la naturaleza. La elección en el Edén es una metáfora de la ignorancia que lleva a actuar por pasión, no por razón. Séptimo, la verdadera revelación es la razón, no el texto. Spinoza sostiene que la única forma de conocer a Dios y la verdad es a través de la luz natural de la razón, no a través de historias míticas o revelaciones escritas. El relato de Adán y Eva, al ser una mentira, impide el verdadero conocimiento. Octavo, esta crítica no es destructiva, sino constructiva para la libertad intelectual. Al ver el Génesis como una narrativa humana con propósitos morales y sociales, Spinoza invita a una comprensión más profunda de la condición humana y a la búsqueda de la felicidad a través del conocimiento y la virtud, sin depender de mitos fundacionales. Conclusión final. Ahí lo tienen. Mentes que se atreven a la verdad sin concesiones. Hemos desvelado la radical y para muchos herética conclusión de Baruch Spinoza. Adán y Eva, la primera mentira de Dios. Esta afirmación no busca blasfemar, sino redefinir radicalmente nuestra comprensión del relato fundacional de la humanidad y la naturaleza de lo divino. Para Spinoza, la historia de Adán y Eva no es un evento literal, sino una alegoría humana, creada para explicar la ignorancia y la servidumbre a las pasiones. El Dios que en ella actúa, con sus prohibiciones y castigos, es una proyección antropomórfica, una mentira que distorsiona la verdadera naturaleza de la sustancia infinita, que es amoral y necesaria. Esta perspectiva nos empuja a una lectura crítica y racional de la religión. Si el Génesis contiene un Dios que engaña o prohíbe el conocimiento, es porque fue escrito por hombres para hombres, y no es una revelación literal de la verdad absoluta. Es una invitación a la autonomía de la razón frente a la superstición y el dogma. El legado de Baruch Spinoza sigue siendo un desafío existencial y ético. Su valentía al aplicar el método crítico a la Biblia y al concepto de Dios lo convierte en un pensador atemporal, cuya obra sigue iluminando y provocando el debate sobre la verdadera naturaleza de la revelación, el libre albedrío y el origen de nuestra moralidad. Si este análisis sobre Adán y Eva, la primera mentira de Dios, según Spinoza, les ha provocado nuevas preguntas y les ha hecho reflexionar sobre sus propias convicciones, entonces el objetivo de este video se ha cumplido. La filosofía, en su esencia, nos empuja a pensar más allá de nuestras zonas de confort. Si este contenido les resultó revelador y les abrió nuevas perspectivas, no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir desentrañando las ideas de los grandes pensadores. Denle me gusta a este video si les generó nuevas inquietudes o confirmaciones. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse nuestras próximas inmersiones en las preguntas más profundas de la filosofía y la crítica religiosa. Dejen un comentario abajo. ¿Cómo resuena en ustedes la idea de que Adán y Eva son la primera mentira de Dios? ¿Desde la perspectiva de Spinoza? ¿Es una verdad liberadora o una provocación inaceptable? Nos encantaría leer sus pensamientos.